yo voy a hablar en portuñol, espero que me comprendan. Y el título de mi presentación es Simulación y diseño de materiales y de estructuras compuestas a distintas escalas, con modelos físicos y con modelos basados en datos. Y quería agradecer a, a los compañeros que han trabajado conmigo en ese tema, incluso profesores que están en España, José Reynoso y Fermín Otero en Sevilla y en la OPC en Barcelona. Entonces, ese es el contenido de la presentación. Voy a empezar con la motivación para el trabajo que hacemos a lo largo de los últimos años. Voy a explicar también un modelo analítico que desarrollamos para predecir la tensión de ruptura de compuestos cuando tienen concentraciones de tensiones. Después, el paso siguiente, que es hacer el diseño de experimentos y toda la análisis computacional. Y después, cómo podemos utilizar inteligencia artificial para generar V-Basis Allowable, es decir, parámetros de diseño que son importantes en la industria aeroespacial, y después iré concluir la presentación. Entonces, el trabajo que hacemos está muy conectado con lo que es nuestra comprensión de lo que es importante a nivel de innovación en la industria aeroespacial. Claro, hay muchos temas, pero uno que es muy crítico es todo el proceso de transformación digital de la industria. Porque eso es muy importante para hacer reducción de costes de desarrollo de producto y reducción de tiempo de introducción de un producto en el mercado. Hay un riesgo muy grande de se perder oportunidades de mercado porque se tarda mucho en el proceso de desarrollo del producto. Entonces, ACAR ha definido el reto de reducir el coste de certificación en 2050 unos 50%. Claro, eso es muy ambicioso y lo que hay que hacer es hacer simulación, lo que llamamos end-to-end, es decir, simulación del proceso de fabricación, simulación en el diseño, lo que normalmente ya hacemos, pero también simulación en el proceso de certificación. Entonces, todo el tema de Digital Twins, aquí es algo que es muy importante también en el entorno de las estructuras fabricadas en materiales compuestos. Bueno, después el otro tema que también está conectado con el tema de certificación es la verificación, la validación de los modelos y la cuantificación de la incertidumbre, ¿no? Uncertainty. Es decir, que para hacer toda la certificación por simulación, tenemos que tener un proceso muy bien diseñado de verificación de los modelos, de validación y después de cuantificación de todo que es variables desde propiedades del material, de geometría, de carga, que siempre ocurren en realidad. Entonces, tenemos que conectar todo lo que es los desarrollos de los modelos con todo el proceso de verificación, validación y cuantificación de incertidumbres. Entonces, ese es otro tema que nos está también tomando mucho esfuerzo para desarrollar las herramientas que son necesarias para hacer certificación por simulación. Después, un otro tema que estamos trabajando es que, en mi opinión, los compuestos no son utilizados en todo su potencial. Es decir, hay la necesidad de desarrollarnos estructuras compuestas mucho más optimizadas, y eso pasa también por pensarnos en configuraciones, lo que llamamos de compuestos no convencionales. Y eso es muy importante para apoyar un objetivo que está definido por la Unión Europea, por las grandes empresas del sector aeroespacial, que es tener el net zero, es tener cero emisiones de dióxido de carbono en 2050. Entonces, aquí lo que estoy representando es una publicación de Waypoint 2050, es la relación entre las emisiones de dióxido de carbono en millones de toneladas
a lo largo de los años. Entonces aquí es el COVID, ¿no? Ha bajado mucho, pero si no hacemos nada, en 2050 vamos a tener 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono solamente de aviación comercial. Y eso no es sostenible. Entonces, el reto es bajar hasta cero. Entonces, a un estudio que está bien documentado que demuestra que lo que es más crítico para llegar al net zero en 2050 es el desarrollo de combustibles sostenibles, Sustainable Aviation Fuels, pero la otra parte que es muy importante son nuevas tecnologías. Y nuevas tecnologías es nuevas estructuras, nuevos materiales compuestos y nuevas formas de diseñarnos con compuestos. Entonces, hay que tener la capacidad de conectar las escalas, es decir, hay que tener la capacidad de conectar lo que es la micromecánica computacional con el diseño y optimización de estructuras. Y eso también es un tema que estamos trabajando. Y el otro tema que es importante para también tenemos la posibilidad de tener cero emisiones en 2050 es pensar en compuestos como materiales o estructuras multifuncionales. Es decir, que no podemos, en mi opinión, pensar en un compuesto para el futuro solamente como un componente estructural, pero tiene que aportar otras funcionalidades. Y un tema que estamos trabajando es el tema de baterías estructurales, es decir, que una viga, por ejemplo, que podemos pensar que está utilizada en hormigón armado, en una estructura de un coche o de un satélite o en fotovoltaicos, que no es solamente la estructura que toma la carga, pero también es un sistema de acumulación de energía. Entonces estamos trabajando con aquí compañeros que son expertos en física, ¿no? Y en electroquímica para tenermos electrolitos sólidos que nos permitan hacer una estructura. Es decir, yo no estoy interesado en tener un electrolito líquido porque, por ejemplo, aquí es un ensayo de flexión en 3 puntos de una patente que nosotros desarrollamos, donde cargamos la estructura, la viga hasta la rotura, pero no hay problemas de fuego o problemas de seguridad porque es un electrolito sólido. Entonces, para mí el futuro es pensar en compuestos multifuncionales para monitorización de integridad estructural y para acumulación de energía. Entonces, ese es otro tema que estamos trabajando. Pero en todo eso, cualquier que sea el tema, nosotros tenemos que hacer simulaciones. Es decir, yo no puedo desarrollar vigas que son también baterías, ¿no? Sin hacer simulación, porque no puedo simplemente testar todo lo que es el dominio de diseño. Tengo que tener capacidad de simulación. Y a lo largo de los años, mucho en colaboración con compañeros en España, principalmente en Girona, pero también en Sevilla, en la UPC en Barcelona, desarrollamos elementos finitos que permiten simular lo proceso más complejo, que es la fractura, ¿no? Es decir, predecir cargas de pandeo o predecir frecuencias naturales de estructuras. Hoy en día, la maturidad tecnológica es muy alta hasta problemas acoplados, ¿no? El problema es siempre fractura, ¿no? Eh, pero a lo largo de los años desarrollamos tecnologías que nos permiten hacer simulación de problemas muy complejos, desde compuestos con agujeros, donde a azul tenemos deslaminación, a rojo tenemos grietas en la matriz, problemas de impacto y de compresión post-impacto, de impacto de rayo, por ejemplo, aquí es un impacto de rayo en una estructura en compuesto, donde aquí está la deslaminación, uniones remachadas, impacto en rigidizadores de compuestos y hasta estructuras muy grandes. Ese es un trabajo con Embraer y con la Universidad de Girona, donde ensayamos impacto y compresión post-impacto de paneles rigidizados muy, muy grandes. Entonces, podríamos pensar, bueno, ya tenemos la tecnología para desarrollar producto, para hacer cuantificación de incertidudes, pero tenemos un problema, y el problema es el coste computacional. Es decir, que para hacer esas simulaciones me tarda
algo entre 1 hora para cosas sencillas acá, hasta 80 horas para cosas complicadas como acá. Y entonces es un problema porque si voy a hacer después, si quiero estudiar los efectos de variaciones del material y hacer cuantificación de incertidumbres, pues no es posible porque tengo que hacer simulaciones de Monte Carlo, tengo que coger muchos modelos y si me tardo 80 horas, pues no puede ser. Hasta que mismo que tarde 1 hora, no puede ser. Además, esos modelos no son estándar. Bueno, hay cosas que ya están en códigos comerciales de elementos finitos, pero la verdad es que la gente que utiliza tiene que conocer mecánica de la fractura computacional. Entonces, y no es ideal, no es ideal. Lo que la industria quiere es trabajar con design charts, ¿no? Con unas gráficas muy sencillas de diseño. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Entonces, la idea es, para esos problemas, para cada detalle estructural, vamos a tener un metamodelo, un surrogate, ¿no? Y ese surrogate está basado en información, en datos que los generamos con modelos físicos, datos artificial data, y tenemos modelos de machine learning que van a hacer los metamodelos, que son modelos muy rápidos y que nos permiten hacer toda la certificación virtual. Pero esa es la idea. Ahora de la idea tenemos que pasar a la implementación. Y la implementación no es tan sencilla porque tenemos primero que formular todo el workflow, ¿no? Todo el proceso de cómo se utiliza inteligencia artificial para hacer un proceso de certificación. ¿Cuál es el proceso? Y después tenemos muchos modelos de inteligencia artificial y de todo lo que existe, desde procesos gaussianos a redes neuronais, a tree-based processes. ¿Cuál es de todos esos modelos lo que es más adecuado a compuestos, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a hacer lo que llamamos metamodelos, modelos surrogates, pero guiados por teoría. Y eso es muy importante en compuestos, si no, es decir, si tenemos data, cualquier modelo de machine learning va a aprender con los datos, ¿no? Eso es claro. Pero si los datos no son físicos o son malos, pues poco interesa tener los modelos de inteligencia artificial. Tiene que estar ancorados, ¿no? Conectados a la teoría. Y entonces la idea es, por ejemplo, si tenemos la relación entre conocimiento científico y datos, los modelos de data science tienen muchos datos, pero los datos no saben nada de mecánica de la fractura, ¿no? Tienen mucha matemática, mucha optimización, pero de mucha estadística, pero de fractura de compuestos no sabe nada. Entonces, muchos datos y poco scientific knowledge de lo que nos interesa, ¿no? Pero nosotros tenemos modelos físicos que, bueno, si son modelos buenos, tenemos mucho conocimiento científico, pero normalmente tenemos pocos datos. Entonces, lo que quiero hacer es conectar esos dos dominios, ¿no? Es tener los modelos físicos que nos permiten crear los modelos de data science. Entonces, y esa conexión no es solamente generar los datos con los modelos de elementos finitos o lo que sea, es comprender que en todo el proceso tenemos que tener restricciones físicas que voy a explicar en la presentación. Entonces, lo que proponemos es tres bloques. El primero es el diseño de experimentos. Entonces, tenemos que tener un modelo y tenemos que definir cuáles son los parámetros que definen el modelo. Después tenemos que hacer el sampling, ¿no? La generación de puntos donde vamos a obtener los datos. Y en compuestos, y esto es importante, es que lo que suele ocurrir es que tenemos que cambiar el modelo de sampling para que el punto tenga significado físico, ¿ok? No se puede solamente hacer cosas con un algoritmo de sampling sin comprender que podemos estar a generar materiales que no existen. Bueno, después de esto tenemos la segunda parte, que es hacer las análisis. Vamos a hacer una base de datos
con el modelo analítico. Y la tercera parte es la parte de Machine Learning, es decir, que dividimos los datos en un training set y hacemos la optimización de una red neuronal, por ejemplo. Tenemos el modelo entrenado y después la otra parte del Machine Learning es hacer la validación, la cross-validation, para tenermos confianza que podemos utilizar el modelo de Machine Learning. Entonces, son estos tres bloques que voy a explicar. Bueno, entonces vamos a empezar con un caso que es importante para la industria, que es tenemos un compuesto con un agujero, ¿no? El agujero puede tener la geometría que cualquier geometría y vamos a empezar con un caso para el cual no es muy complicado generar los datos, es decir, yo voy a utilizar en un caso modelos analíticos que me permiten solucionar ese problema sin un coste computacional muy grande. Entonces aquí lo que pasa es que si yo represento en escala logarítmica la relación entre la tensión de ruptura y una dimensión del compuesto, lo que pasa es que hay un efecto de escala, es decir, que cuando aumento la dimensión, la tensión de ruptura disminuye, que está acá. Entonces, en mecánica de la fractura lineal elástica no capta muy bien ese efecto. Hay un efecto de escala, pero no es lo correcto, porque el compuesto es un material quasi brittle, quasi frágil. Y tampoco, si utilizamos solamente un método baseado en tensiones, un factor de concentración de tensiones, tampoco hay efecto de escala, y si utilizamos plasticidad local, tampoco hay efecto de escala. Entonces, lo que nosotros desarrollamos hace años fue un modelo que llamamos de mecánica de la fractura finita, donde tenemos un criterio acoplado, es decir, que tenemos las condiciones de propagación de la grieta, que puede tener la geometría la que sea. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esa variable no dimensional y esa lambda, que es el aspect ratio de la grieta, las condiciones para propagación de la grieta están basadas en un criterio de tensiones y un criterio energético, que acá lo tengo por un lado en función del factor de intensidad de tensión. Entonces, lo interesante es que aquí no tengo por qué solucionar el problema con elementos finitos, porque la distribución de tensiones la tengo por las funciones de Lekninsky, y el factor de intensidad de tensiones. En NASA ha desarrollado las funciones para K1, ¿ok? Cuando tenemos una grieta o cuando tenemos un agujero circular. Pero aquí empieza ya el primer problema de estarmos trabajando con modelos físicos en un entorno de Machine Learning. Que es decir, las funciones de NASA son válidas solamente para laminados quasi isotrópicos. Pero cuando estoy haciendo el sampling, no hay por qué tener un laminado quasi isotrópico, ¿no? Entonces, y no teníamos soluciones para acá cuando tenemos un laminado que no es quasi isotrópico. Entonces, lo que hicimos fue, pues, desarrollar las soluciones para el Stress and Sensitivity Factor para laminados que no son quasi isótropos. Bueno, y entonces eso cuadra muy bien con los experimentos para eh, agujeros circulares o para grietas. Es mucho mejor que el método que la industria antes tenía, que era la tensión media. Entonces es algo que nos da confianza que podemos predecir la tensión de ruptura con un error bajo. Pero otra vez tenemos otro problema que tiene que ver también con el entorno de Machine Learning. Es decir, el modelo tiene una buena capacidad de predicción, pero está basado en propiedades del laminado, no de la capa. Es decir, que eso es la tensión de ruptura del laminado, que cambia cada vez que cambio el laminado. Y esto es la energía de apertura, la densidad del laminado también. Entonces, lo que yo quiero es tener un modelo basado en propiedades de la capa y el mínimo posible de propiedades de la capa. Porque si tengo muchos parámetros, eso me va a penalizar mucho todo el proceso de desarrollo del algoritmo de Machine Learning, ¿ok? Entonces tenemos que hacer como un reduce order model, quiero reducir las propiedades. Entonces, aquí tengo cuatro propiedades en el lado izquierdo de las ecuaciones, cuatro propiedades elásticas. Entonces vamos a empezar por las propiedades elásticas, que acá vamos a
utilizar la teoría del módulo de Tsai, o del Trace Theory, y que ha sido propuesta por Daniel Melo en Brasil y Steve Tsai en Stanford, y que nosotros demostramos en qué condiciones la podemos utilizar. Entonces, el concepto es muy sencillo, es decir, por ejemplo, tenemos la matriz de rigidez acá, y calculamos el trazo de esa matriz, ¿ok? Entonces, lo que estoy representando acá, por ejemplo, en esa figura, es la relación entre la fracción volúmica de fibra acá, gamma 1, que es el cociente entre la rigidez de la fibra y la rigidez de la resina, y el módulo, ese es un módulo Young normalizado, es decir, es el cociente entre el módulo Young en dirección de la fibra y el trazo de la matriz. Y lo que nosotros observamos es cuando tenemos un gamma 1 que es mayor o igual a 50 y una fracción volúmica de fibras entre 50% y 70%, ese parámetro E1 star es constante, 0,88. Entonces, ¿cuál es la implicación? La implicación es que es muy importante, es que para caracterizar un compuesto, por ejemplo, carbono epoxi, eh, y la única cosa que yo necesito para la cristalización elástica es, del módulo de Young en la dirección de la fibra. Porque si tengo E1 y si E1 star es constante, de acá saco el trazo. Y sabiendo el trazo, saco las otras propiedades directamente. Entonces, eso es muy importante para reducir costos de caracterización. Es importante para el modelo porque toda la parte elástica la tengo caracterizada con E1 solamente. Entonces, la parte elástica la tengo solucionada. La parte de la tensión de ruptura, utilizamos también el modelo del OmniCircle de Tsai, es decir, si tenemos aquí el dominio elástico para las capas de un compuesto, lo que Tsai ha propuesto es considerar solamente ese dominio interior y después simplificar eso con un círculo cuando tenemos aquí el espacio de las deformaciones normalizadas. Entonces, lo que necesito es de la tensión o deformación de rotura en la dirección de la capa también. Entonces tengo otra propiedad de material. La que es más complicada es la tenacidad de la energía de fractura del laminado, pero con Giuseppe Catalanotti nosotros también desarrollamos dos cosas. Una es un método de ensayo para sacar la energía de fractura cuando la grieta se propaga perpendicularmente a la dirección de la fibra. Es basado en una ley de escala, entonces es ensayos en geometrías muy sencillas y conociendo la ley de escala conseguimos saber la curva de resistencia. Entonces eso me da la energía de fractura de la capa a 0 grados, pero quiero la energía de fractura del laminado. Entonces, con un modelo analítico muy sencillo, también lo podemos relacionar, porque si consideramos, por ejemplo, que tenemos un compuesto con una grieta y defino ese parámetro omega, que es el cociente entre el estado de tensión en un sublaminado y las capas a 0 grados, y esto lo calculo con mecánica de la fractura, con factor geométrico que es igual y con parámetro aquí que es función de la elasticidad de las capas, y con manipulando esas dos ecuaciones, yo puedo calcular la energía de fractura de un laminado a partir de la energía de fractura de la capa 0 grados. Entonces, como resumen, aquí tenemos las ecuaciones de la mecánica de la fractura finita. Y lo que está aquí a gris es solamente lo que yo necesito del modelo. Entonces, yo tengo un modelo de orden reducida porque necesito de tres propiedades material: energía de fractura de la capa a 0 grados, módulo día en dirección de la fibra y tensión de ruptura en la dirección de la fibra, ¿ok? Y con eso tengo estas dos propiedades. Después tengo, claro, tengo que tener el layup y tengo el diámetro y el ancho del compuesto. Entonces, con tres propiedades aquí pueden mirar que la predicción es muy buena cuando comparo los experimentos con los resultados del modelo. El error más grande que tengo es 9,2%, pero sin coste, con tres propiedades y es un problema de open hole tension, ¿no? Entonces, eso nos da la garantía. Bueno, tenemos el modelo que por un lado es un modelo
que el error es bajo, y por otro lado está vaciado en un número muy pequeño de propiedades. Lo que después tenemos es, por ejemplo, si queremos tratar de una estructura aeronáutica más general, por veces tenemos una carga que no está alineada con la capa 0 grados, tenemos off-axis. Y acá no podemos directamente utilizar mecánica de la fractura finita porque yo no sé a priori cuál es la dirección de propagación de la grieta, ¿ok? Entonces acá lo que hacemos en colaboración con José Reynoso de Sevilla es para laminados de capa ultra fina que la grieta se propaga a lo largo de todo el grosor del compuesto, es decir, que no tenemos mecanismos de daño subcrítico que tenemos que representar como lo hacemos en compuestos normales. Yo pongo toda la grieta a lo largo del grosor del compuesto y entonces si hago eso, entonces puedo utilizar Phase Field. Entonces Phase Field no voy a poner muchos detalles acá, supongo que conocen, pero es un desarrollo muy importante, para mí de los más importantes en la mecánica de la fractura de los últimos años, donde representamos una grieta como una banda difusa de daño, ¿no? Y entonces ese integral que tenemos aquí definido en la energía potencial a lo largo de la superficie, lo vamos a cambiar por una integral a lo largo del volumen, donde tenemos una función de densidad de grieta y una variable de phase field, ¿no? Entonces tenemos ahora un problema acoplado, que tenemos un campo de phase field y que tenemos el campo de desplazamientos. Entonces eso es más o menos estándar, pero el aporte que nosotros tuvimos que tratar en el tratamiento de compuestos es que la energía de fractura aquí va a depender de dónde se propaga la grieta. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Es en un entorno de phase field. Entonces, lo que hacemos es definir esa crack surface density function con un tensor estructural que está asociado a direcciones preferenciales de propagación de la grieta. Está definido acá. Y entonces tenemos dos constantes A1 y A2. Entonces lo que tenemos que hacer es definir una función que me da la energía de fractura en función de la dirección de propagación. Y hay dos puntos que conozco, es cuando se propaga a 0 grados y a 90 grados. Esa energía de fractura la conozco de mi modelo anterior. Entonces, si conozco esta energía de fractura, tengo la posibilidad de solucionar esta ecuación para esos dos puntos y tengo soluciones cerradas para A1 y A2, ¿ok? Y entonces eso funciona muy bien. Mira que acá no estoy definiendo a priori la orientación de la grieta y captamos muy bien la dirección de propagación de la grieta para laminados unidireccionales y para multidireccionales. Entonces, tengo dos posibilidades de generar datos. Tengo phase field y tengo mecánica de la fractura finita. Y los dos cuadran bien. Entonces ya tengo mi modelo. Ahora voy a pasar a la parte de diseño de experimentos. Y aquí tengo el primer problema, que era un problema que lo tuvimos que solucionar porque era una limitación muy importante, que es el hecho de cómo nosotros definimos un compuesto con un layout, ¿no? 0,90 más o menos 45, tres veces simétrico. Tenemos que definir para cada posición en el espacio una orientación de fibra, ¿no? Entonces, esto me resulta de un espacio que es muy, muy grande y no es posible hacer machine learning. Se define un laminado con un espacio de diseño tan grande. Entonces, tenemos que hacer una simplificación que es considerar solamente dos clases de laminados, que son los legacy quads, que es decir, que tienes las capas a ser un 90 más o menos 45, y los double-double que ha propuesto Steve Side. Entonces, ese es el legacy quad. Entonces, si yo considero solamente capas a más o menos 45, 90, 0, el aluminio negro, ¿no? Black aluminum. Entonces, yo puedo utilizar lo que son los parámetros de laminación. Es decir, yo puedo definir el laminado con dos variables, xi1 y xi2, y acá tengo la representación, por ejemplo, de la rigidez normalizada
respecto a Xi 1 y Xi 2. Tenemos aquí los laminados Legacy Quads. Entonces, es la primera cosa que tenemos que hacer es una simplificación para poder definir con dos escalares, dos parámetros, y no con la definición que siempre utilizamos de compuesto. La otra cosa que tenemos que comprender es que, aunque aquí esté una representación así muy colorida, estos son puntos discretos, es decir, que Xi 1 y Xi 2 no son independientes. Y esto tiene implicaciones en el Machine Learning, ¿ok? Yo los voy a explicar después. El double-double es mucho mejor porque esa definición es continua, no son puntos discretos, y tengo todo el dominio de diseño. Acá los únicos laminados posibles son los que están aquí a color, ¿no? Y acá tengo todo. Entonces, eso de Xai es una muy buena idea. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos entonces, para el Machine Learning, yo tengo que aprender cuál es la tensión de ruptura respecto a tres propiedades material, dos propiedades geométricas y el layup. Y el layup son dos parámetros añadidos, Xi 1 y Xi 2, y las dos orientaciones de la fibra de Xi. Entonces, tengo un total de 7 parámetros. Bueno, 7 es bueno, pero nosotros queremos hacer mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el teorema de P de Buckingham y vamos a reducir el número de parámetros de input. Entonces, si pongo el teorema P de Buckingham, al final lo que tengo es una tensión de ruptura normalizada respecto a 4 parámetros no dimensionales. Entonces, para todos los procesos de Machine Learning es mucho mejor hacer esa reducción, ¿ok? Y entonces eso nos permite ahora hacer el design of experiments. Entonces utilizamos la secuencia de Solvol y acá tenemos lo que son el rango de propiedades del material, de geometría y de layout, ¿ok? Tenemos que poner algún límite, ¿no? No podemos tener un compuesto con un módulo de Young de 4000 gigapascal, ¿no? Tenemos que poner algo que sea mínimamente realista, ¿no? Entonces empezamos a generar datos. Bueno, y aquí tenemos el otro problema que ha surgido, que es con el Legacy Quads, cuando hacemos 0,9045, hay un problema que nadie lo ha resuelto aún. Si vosotros tenéis alguna idea para solucionar este problema, por favor, escriban un email, que es, es decir, es trivial pasar del layup para los lamination parameters, Xi 1 y Xi 2. Pero pasar de Xi 1 y Xi 2 para lo laminado, nadie lo sabe hacer, excepto cuando hay condiciones de contorno muy restrictivas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un análisis de datos, ¿no? Con las combinaciones Xi 1 y Xi 2 y, después, y conectadas con el layer, ¿ok? Con algunas restricciones. Bueno, eso nos permite solucionar el problema con fuerza bruta, pero bueno, lo tenemos que solucionar. Después el otro problema, y eso es lo importante cuando hacemos machine learning, es que no podemos, Sobol no sabe qué es el layup, ¿no? Lo tenemos que enseñar. Entonces, por ejemplo, cuando Sobol está generando datos aquí a rojo, eso no existe. Entonces, eso lo ignoramos. No vamos a tener un laminado con ese Xi 1 y con ese Xi 2 porque no existe. Entonces, lo que hacemos es generar los datos y los que están dentro de la zona físicamente admisible, solamente por mucha suerte, están justo encima de una combinación que es posible. Los que están muy cerca, los ponemos al lado ponemos por encima del punto más cerca que está admisible, ¿ok? Entonces, tenemos la garantía que no estamos entrenando un modelo con datos que no existen, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que hacemos. Tenemos el punto que nos da el solvol. Después, convertimos Xi 1 y Xi 2 en un laminado. Hacemos el cálculo con phase field o con mecánica de la fractura finita. Normalizamos y convertimos el espacio de 7 dimensiones en 4 dimensiones para que los modelos de Machine Learning puedan aprender. Double-double es igual, pero es más sencillo porque no tengo
restricciones acá en la generación de datos, es lo que es. Y más, yo puedo como nosotros observamos que la distribución es simétrica respecto a esa diagonal, entonces podemos hacer un shift de un cuadrante para el otro, porque esto es simétrico. Entonces podemos tener un espacio muy bien populado. Entonces acá es igual, tenemos el input data point y tenemos aquí el punto. Bueno, y pasamos al Machine Learning. Entonces, hicimos una optimización de los hiperparámetros también del modelo, utilizando una técnica que se llama K-fold cross-validation. Es decir, que tenemos la geometría, la arquitectura de la red también optimizada y utilizamos cuatro algoritmos: procesos gaussianos, Artificial Neural Networks, Random Forests y XGBoost. Bueno, entonces la primera cosa que hicimos fue, bueno, claro, lo problema que estamos tratando no es muy caro generar los datos porque tenemos o phase field o mecánica de factura finita, pero si tengo un problema de impacto, si tengo un problema de una unión remachada, me cuesta mucho generar los datos, aunque lo haga por simulación. Entonces yo quiero tener el número mínimo de puntos de entrenamiento. Entonces la primera cosa que hicimos fue comparar o representar el error, o el root mean square error, respecto al número de puntos de entrenamiento para los distintos algoritmos. Entonces, lo que observamos es que si tenemos pocos datos, el mejor, y eso, bueno, ya lo sabíamos, pero bueno, esa es la demostración. Eh, lo mejor es utilizar Gaussian processes. Después, cuando tenemos muchos puntos, lo mejor son Artificial Neural Networks. Y los tree-based methods tienen el error más elevado. Bueno, entonces acá decidimos, bueno, 1000 puntos es suficiente porque el error y es aceptable, ¿no? Entonces vamos a definir la base de datos con 1000 puntos y vamos a entrenar. Y entonces lo que hicimos fue considerar 1000 puntos de entrenamiento y 9000 de teste. Y entonces tenemos aquí el error que está siempre dentro de más o menos 10%. Entonces es decir, que casi que todos los surrogates de Machine Learning tienen una muy buena capacidad de predicción. Está dentro de más o menos 10%. Pero también nos interesa mirar si los modelos pueden representar bien el dominio de diseño. Entonces, hicimos una análisis de sensibilidad basada en perturbación, donde miramos cómo pueden captar la variación, por ejemplo, de la cantidad de interés, que es la atención de ruptura, respecto a variaciones de de los parámetros del modelo, ¿no? Y aquí es interesante porque aquí los Gaussian processes y los Artificial Neural Network tienen una representación muy buena, pero los modelos basados en las florestas no. Tienen aquí alguna discontinuidad en la derivada, ¿no? Y tienen errores muy grandes. Entonces, eso ya nos permite casi definir, bueno, para hacer Uncertainty Quantification, es mejor quedarnos con Artificial Neural Networks y Gaussian Processes. Pero eso nos ha dado la garantía que, bueno, que estamos con modelos robustos. Y entonces, y el mismo para el double-double, entonces la conclusión es igual. Entonces ya podemos hacer, en mi opinión, la generación de B-Bases allowables. Entonces, B-Bases es un parámetro de diseño que normalmente es muy caro para la industria de obtener porque tienen que hacer un montón de ensayos, ¿no? Y entonces, básicamente, es muy utilizado en proyecto aeroespacial. Y si definimos un valor, por ejemplo, para una B-Bases allowable de una tensión de ruptura de un compuesto con un agujero, sabemos con 95% de confianza que 90% de la población va a tener una tensión de ruptura superior a ese valor. Entonces es algo que es muy utilizado en proyecto aeronáutico, pero es algo que es muy caro, porque normalmente hay que hacer un montón de ensayos. Entonces vamos a hacerlo virtualmente con Machine Learning y vamos a hacerlo con Monte Carlo. Entonces lo que hacemos es generar 10.000 puntos de los parámetros del modelo y parámetros geométricos que siguen las respectivas
distribución estadística. Aquí es normal y acá es uniforme. Y después lo que vamos a hacer es calcular la tensión de ruptura con el modelo analítico, que es lo que nosotros llamamos el ground truth, ¿no? La verdad. Y después los modelos de Machine Learning. Y después sacamos el décimo percentil de la distribución y lo consideramos como el B-Basis allowable. Y lo vamos a hacer para un compuesto que conocemos bien, IM78552, para esas geometrías y para dos tipos de layup. Eso es para el Legacy Quad y el Double Double. Y entonces el resultado es muy interesante porque acá tenemos la distribución, la gris es la de ground truth, la referencia, y en color de machine learning, aquí tenemos el valor medio y acá tenemos el B-Basis allowable. Y para el legacy quad y double double, y la predicción, las predicciones son muy buenas. Lo que nos permite después hacer eso es lo que la industria les interesa más, es hacer esos gráficos de diseño, pero que todos nosotros conocemos, ¿no? De Howard Fórmulas for Stress and Strains y todo eso, pero están ahora hechos no con un modelo físico sencillo, porque el problema que tratamos no es sencillo, pero con los metamodelos de Machine Learning. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es para el Double Double y Legacy Quad, hacemos esos gráficos de diseño donde tenemos aquí la geometría para un material, ¿no? Y para un laminado tenemos aquí la geometría, vamos aquí arriba y sacamos la tensión de ruptura y lo podemos hacer con el valor medio, que son las curvas aquí continuas, o con el V-Basis. Y el modelo analítico y el modelo de Gaussian Processing, que es al final lo que nosotros relacionamos, están muy cerca, ¿ok? Eh, Aquí solamente hay un resultado interesante, es que aquí cuando estamos muy cerca de un valor extremo dividido por omega, el error es un poco mayor porque no estamos cerca de la zona que va a estar fuera del dominio de entrenamiento. Entonces, todo eso es muy importante que la gente sea consciente de cuándo podemos utilizar el machine learning o no. Entonces, pero aquí la conclusión es que hoy en día me parece con ese método que nosotros estamos desarrollando, que podemos tener confianza en hacer devices para ese caso allowables por simulación, reduciendo mucho los ensayos experimentales. Entonces, como conclusiones, los modelos analíticos y con las restricciones los podemos utilizar para hacer modelos de machine learning. Eh, para ese problema en particular, eh, nosotros solucionamos los modelos de Gaussian Processes porque también tienen el mejor performance cuando tenemos pocos puntos y cuando tenemos muchos puntos, Artificial Neural Networks es lo mejor. Pero la experiencia que nosotros tenemos de generación de los metamodelos, para ese caso, entonces seleccionamos los procesos gaussianos porque el error es bajo, el proceso de aprendizaje es rápido y tenemos pocos hiperparámetros. Entonces tenemos un artículo que está publicado en el IGSS, si tenéis interés en tener más información. Quería agradecer a Airbus, Embraer, Solvay, Shell y Artesano Xperi, también a la Unión Europea y a la Fundación Portuguesa para la Ciencia y Tecnología por todo el apoyo a lo largo de los años y invitarlos también a el New Frac Conference, que es el congreso del proyecto que tenemos con la Universidad de Sevilla y con CIDAD también, que es en Porto el 7 y el 8 de mayo y están invitados a venir a Porto a presentar el trabajo. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias y voy a parar de compartir. A ver, ya está. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por toda esta información que nos has dado, que ha sido una ponencia realmente muy interesante y muy completa. Puedes seguir dejando lo del New Rack, ¿sabes? Y así que lo Ah, tengamos en la ok. mente, las fechas, que lo has puesto y lo Ah, has quitado claro, muy claro, claro. rápido. A ver, aquí.
Aquí está, aquí. Del 7 al 10 de mayo. Sí, Muy sí. bien. Yo estoy viendo aquí Sara, que está en el NewFrag, que está... Hola, Sara. ¿Ha visto el nombre de Sara acá, que ha trabajado también en el NewFrag? Sara Jiménez. Sí, 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 sí. te saluda. Hola. Muy bien. Pues nada, seguro que es un congreso muy interesante y bueno, y muchos de los que están aquí presentes seguro que estarán ahí presentando sus trabajos. Pues nada, después de esta disertación, ahora pasamos al turno de ruegos y preguntas. De momento no tenemos ninguna, pero déjalos pensar un poquito y, y seguro que se les ocurren un montón de preguntas. Señores y señoras, tenemos aquí a Pedro Camaño dispuesto a contestaros a todas las dudas que tengáis. Entonces, aprovechar la oportunidad, ¿vale? Mientras tanto, porque esto siempre suele ocurrir, que hay un poco, cuando acaba la ponencia, luego cuesta un poquito hasta que la gente pregunta. Viendo un poco tu ponencia, Pedro, ¿cómo de importante es la certificación virtual en la industria aeroespacial? Bueno, yo pienso que hoy día es crítica porque no es posible hoy en día hacer la certificación de un avión como eh, se ha certificado en el pasado, porque consume muchos recursos financieros y de tiempo. Y entonces la motivación que hoy en día hay en la industria es reducir costes no recurrentes, es decir, costes de desarrollo de producto y el tiempo. Y la única manera de hacerlo es por virtualizaciones, por cada vez más hacer en el proceso de certificación, hacerlo con bases en modelos. Y el coste, lo que es también muy interesante, es que el coste, por ejemplo, de esas campañas para hacer viveces a la OLO, que también es considerable, pero el coste más importante está arriba en la pirámide, está en el ensayo de certificación de la estructura compleja. Pero todo eso que yo expliqué hoy es algo que es necesario para todo el proceso de validation and verification and standard codification. Entonces, yo pienso que con base en el trabajo, el conocimiento que estamos generando y las tecnologías que estamos también generando, que vamos a poder tener todo que es necesario para también hacer la certificación de la estructura de grande dimensión con base en modelos cada vez más. Entonces, para reducción de costes, reducción de tiempo de desarrollo de producto, es crítico tener acceso a herramientas que pueden apoyar el proceso también de certificación virtualmente. Perfecto. Vale, ya tenemos preguntas. Ah, bueno, ok. José Antonio, José Antonio González, que creo que nos escribía desde Escocia, nos ha puesto antes, dice, ¿es aplicable la misma tecnología y metodología para el estudio de uniones adhesivas, fundamentalmente considerando que el criterio de fallo no sería la rotura del laminado o la unión, sino la coalescencia de múltiples microgrietas que propician la fuga de combustibles a temperaturas criogénicas? Sí, sí, es interesante porque después de ese trabajo, nosotros con una estudiante de la Universidad de Nanjing en China, que me ha visitado por un año, desarrollamos también una metodología para hacer el diseño de reparaciones coladas, ¿no? En compuestos. Y entonces, la visión que yo tengo es que el workflow, es decir, la metodología de cómo definimos el layout, cómo entrenamos la red, cuál es el tipo de red, es, es casi agnóstica al problema. Es decir, lo podemos utilizar también en problemas que tenemos que evitar, que la fuga del combustible, ¿no? Y después lo que sí cambia son los modelos. Yo diría que para ese problema en concreto, yo pienso que sería aún
menos complexo comparado con la prueba que yo presenté acá. Porque si es un problema de iniciación de daño, nosotros tenemos criterios de fallo tridimensionales que me parece que son muy robustos, eh, que los podemos utilizar y es un problema casi de first line failure, ¿no? Entonces, es decir, que no nos interesa mucho simular todo el proceso de colapso estructural, es más lo que comentaba, ¿no? De evitar las grietas. Pero sí que se puede hacer todo el workflow. Yo pienso que el workflow es importante porque nos permite evitar problemas y errores de generar datos que físicamente no existen. Y comprender cómo ah, ponemos todos los bloques que son necesarios. Pero después lo aplicamos a distintos problemas. Eh, De ok. acuerdo. Pregunta también de LS Dino Pancratch. Muy bien. Bueno, a ver, eso yo diría que para el problema que yo presenté hoy, no hay por qué utilizar el Style Crash o Abacus o Digimat o lo que sea, porque yo tengo capas con distintas direcciones y puedo predecir la tensión de ruptura semi-analíticamente. Es decir, con Finite Track Mechanics no es un problema analítico porque tengo una ecuación no lineal, pero es muy sencilla de solucionar. Eh, pero la pregunta puede ser, por ejemplo, si tengo un problema de impacto, por ejemplo, o si tengo un problema de una unión colada o remachada, que es un problema distinto, tiene condiciones de contorno distintas, geometrías distintas. Entonces, aquí yo tengo que hacerlo con elementos finitos, ¿ok? Tengo que hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir toda la metodología, pero cuando estamos generando los datos, los generamos por elementos finitos, ¿ok? Y ahí podemos tener que poner otras limitaciones, porque si vamos a hacer la simulación por elementos finitos, pues nos va a salir un poco más cara. Pero eso, la pregunta es exactamente lo que ahora estamos haciendo, que es el paso siguiente, que es, por ejemplo, para impacto. Es muy importante predecir o hacer experimentos de compresión post impacto, pero es muy caro. Yo lo quiero hacer por simulación. Entonces, el paso siguiente es aplicar esa metodología, pero para impacto. Y entonces ahí tenemos que intentar trabajar también en la optimización de los modelos de elementos finitos y por eso estamos, por ejemplo, estamos trabajando con el BC en Barcelona, con el Barcelona Supercomputer, para hacer la paralelización de los códigos, para tener un coste computacional más bajo. Pero la metodología que presenté puede ser aplicada en principio, cualquier que sea el problema de, de, de compuestos. Después, los modelos que van a alimentar los datos es que tienen que ser casi optimizados. De acuerdo. Bueno, pues José Antonio te da las gracias y Bueno, David gracias. Ferreiro también te da las gracias por tus dos respuestas. Eh, vale, de momento no tenemos más preguntas, pero como te digo, siempre ocurre esto, ¿no? Entonces ya la Bueno, experiencia es un claro. grado. Entonces, dime, dime. No, si tenéis preguntas, siempre me pueden escribir un correo y yo no soy muy rápido a responder, pero sí que contesto al final. No converso Bueno, en específicamente, este pero momento lo que solemos hacer es hablaros del siguiente webinar y así, si queda alguna pregunta, pues tenéis la oportunidad de los últimos minutos de preguntarle a Pedro. El próximo webinar será el 20 de marzo y tratará de supercondensadores y baterías estructurales basados en materiales compuestos de fibra de carbono, evidentemente un tema en plena actualidad. Y la ponente será María Sánchez, catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos. Por supuesto, estáis todos invitados a asistir a este webinar. Eh, bueno, pues
no tenemos más preguntas, Pedro. Entonces, Muy bien, como muchas llevamos ya una gracias y hora, pues ya tampoco te quiero robar mucho tiempo. muy bien. Sí que me gustaría que hicieses una última reflexión, bueno, pues acerca de cómo ves nuestros materiales compuestos en un futuro y un poco los desarrollos que vosotros estáis haciendo, ¿no? A nivel teórico, cómo se están aplicando, qué es lo que se necesitaría para mejorar, ¿no? Para automatizar nuestros materiales compuestos y mejorar su eficacia y eficiencia en la industria. Sí, y yo pienso que uno de los temas más importantes donde estamos intentando, bueno, trabajar en ese tema, parece es muy complejo, es hacer la conexión total de escalas. Es decir, hoy en día, si hacemos alguna manipulación, algún cambio en el proceso de fabricación o en la microestructura del compuesto, no es claro en una estructura de un avión donde tenemos muchos parámetros de diseño, que puede ser rigidez, puede ser impacto, tolerancia al daño, lo que sea, cómo vamos a optimizar simultáneamente el proceso de fabricación, la microestructura, la mesoestructura, el layout y la topología. Entonces, yo pienso que la persona que pueda solucionar este problema, que es muy complejo, porque pasa por conexión formal de escalas, desde el proceso de fabricación hasta el diseño estructural. Pero haciendo esa conexión, entonces ahí podremos hacer optimización a lo largo de distintas escalas. Y eso es lo que hace falta. Porque, en mi opinión, los compuestos son utilizados de una forma subóptima. Hay mucho más, y no estoy hablando de hacer compuestos con nanotubos de carbono o lo que sea, no, no, es M78552, podemos reducir masa en una estructura si lo optimizamos a lo largo de todas esas escalas. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en el futuro, pero estamos dependientes de recursos, ¿no? de, 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 de dinero para hacer la investigación, como siempre suele pasar. Pero ese es el tema que me parece que es muy importante, conectando y no olvidando la parte de fabricación. Y toda la parte de fabricación y haciendo toda la optimización. Que ahora la optimización es secuencial. Mismo a nivel estructural, se optimiza para pandeo, una estructura que después ya está, y ahora se vamos también a optimizar un poco para impacto, y nada está hecho de una forma totalmente global. Y eso es lo que me parece que es un reto muy importante para el futuro. De acuerdo. Pues ahí queda ese mensaje y los recursos seguro que llegarán, Pedro. Bueno, espera. Eh, eh, muito obrigada. Obrigado y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Chao, chao.